Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos, bienvenidos a Expresar Emociones, un episodio más que es el primer episodio del año. ¡Del 2020! El primer episodio del 2020, entonces estamos viajando al futuro. No, es 2019, pero estamos grabando este episodio con mucho gusto para inaugurar el año. Así es que lo vamos a inaugurar con un tema que me parece a mí relevante para la fecha y me parece interesante, Diana. Muy bien, Mike. Pues no sé si ya me presenté, pero No yo te soy Diana presentaste Gómez. Porque hablé mucho, perdón. Y sí, bueno, vamos a hablar de este tema que tú propusiste, Mike, empezando este 1 de enero del 2020, un año que parece ser muy prometedor en muchos aspectos. Pero dinos, Mike, ¿de qué vamos a hablar entonces? Vamos a hablar de establecer prioridades. El tema de hoy se llama Estableciendo Prioridades. Okay. Y vamos a hablar de eso y considero que es relevante porque pues en la vida vamos nosotros poniéndole atención, dedicando tiempo, dedicando energía a diferentes aspectos, diferentes actividades, cosas que, en las que invertimos tiempo. Y muchas veces decimos tener ciertas prioridades, pero que no siempre son realistas. O esas prioridades que decimos no siempre reflejan lo que estamos haciendo, cómo estamos actuando. Entonces, la intención de hablar de este tema es como para ponernos a reflexionar sobre qué son realmente nuestras prioridades, más allá de lo que decimos que es nuestra prioridad, analizarnos y darnos cuenta cuáles son nuestras verdaderas prioridades y además de dónde vienen esas prioridades. Porque pues las prioridades que establecemos hay que saber cómo las definimos, qué impacto tienen en nuestra vida y cómo las emociones están íntimamente relacionadas con ellas, en lo que para nosotros termina siendo una prioridad más allá de que nos demos cuenta o no. Y ¿sabes qué? Este tema creo que me queda como anillo al dedo porque también hay veces que tenemos, según tantas prioridades, que no sabemos ni por dónde empezar, que no sé ni por dónde empezar, ¿no? Como dice el refrán, el dicho mexicano, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, sí, de tener tantas prioridades que quiero hacer esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro, realmente, ¿cuál es la prioridad de las prioridades? Exactamente. ¿No? Muy bien, vamos a analizarlas. Así es que bueno, de esto vamos a hablar, así es que regresamos. Muy bien, vamos a comenzar entonces a hablar de este tema de hoy, que es estableciendo prioridades. Y me gustaría empezar, Diana, haciéndote una pregunta para meterte en aprietos. Como me siempre. gusta meterte en problemas. Diana, ¿cuál dirías tú que son tus prioridades en este momento de tu vida? Ay, es que tengo tantas, Mike. Como te decía hace ratito, el que mucho abarca poco aprieta, pero sí, tengo muchísimas. Mira, desde allá hace tiempo he querido hacer ciertos estudios. Me gusta seguir preparándome, me gusta seguir estudiando y entonces tengo muchas vertientes que quiero aprender. Por ejemplo, quiero hacer la maestría en inteligencia emocional, ¿no? Quiero estudiar la pedagogía Waldorf para convertirme en una educadora de pedagogía Waldorf. Okay. Quiero hacer un curso, una certificación de un formato que se llama Strong, que tiene que ver con acondicionamiento físico, ejercicio, fitness, etcétera. Quiero pues seguir con el centro de acondicionamiento físico de Strong Fitness que tengo. Quiero seguir tomando los cursos y los retiros de la orden de la escuela de Magdala. Quiero convertirme en maestra de tribal gitano aquí en Querétaro. Con prioridades en el aspecto económico, necesito pagar la anualidad del carro, necesito pagar la mensualidad del carro, necesito pagar la mensualidad del crédito de la casa, ese hablando como en prioridades económicas. Pero encima de todo eso, y justo lo que me he dado cuenta es, a ver, tengo una super mega prioridad número 1, así el top, que es el bebé. Claro. O sea, independientemente de la maestría de inteligencia emocional, en pedagogía Waldorf, en el baile, en lo primero que se viene ahorita empezando el año es el bebé. Entonces, todo lo demás no es que pueda esperar, es que va a tener que esperar. Claro, sí. ¿Por qué? Es opcional. No es opcional, no es de, bueno, ahorita te atiendo, voy a mi maestría, ¿no? O sea, la prioridad de todas va a ser el bebé porque van a ser, y yo no sé
cuánto tiempo después, digamos, yo ya voy a estar como en posibilidad de volver a mis actividades normales, ¿no? Entonces el bebé es, pum, un parteaguas y de ahí, creo que de ahí se va como a resetear todo para ir definiendo, bueno, ok, que sigue después, etcétera, etcétera. Y en la parte económica también, o sea, sí tengo que pagar la casa, sí tengo que pagar el coche, sí tengo que pagar la anualidad, Tienes que pagar el bebé. pero tengo que pagar un parto, ¿no? Sí, O sí, sea, ese no es opcional de, lo pago el próximo mes. Pues este es cuando toque, va a tocar. Entonces, por encima de todas estas prioridades, que son prioridades para mí porque son importantes, porque quiero seguir capacitándome, el bebé dice, con permiso que ahí te voy, luego ves lo demás, pero esto pues es el top de las prioridades. Ajá. La prioridad de las prioridades. Muy bien. Fin. Muy bien. Ok. ¿Y tú? Bueno, yo, ahorita regresamos a eso. No, mira, la verdad es que no te podría decir que, o sea, yo hice la pregunta y la acabo casi de hacer, ahorita se me ocurrió, y no la pensé de antemano, por lo tanto, no hice una lista mental, o sea, no me preparé para esta respuesta, sé que tú tampoco, espero. Entonces, así como de entrada, te podría decir que no tengo tan claro algunas cosas que son mis prioridades. Y creo que esto nos pasa en general a las personas pues en algún momento dado. Lo que sí te podría decir que es prioridad para mí es mi empresa. Eso es una prioridad. Mi participación en el TEC de Monterrey como consultor externo en los programas que también participo, pues es una prioridad porque es algo a lo que le dedico mucho tiempo, suficiente tiempo. Me lo tomo en serio. También otra prioridad que tengo es viajar. ¿No? O sea, eso es algo que pongo muy por encima. Bueno, también dije mi empresa, poder, pues, asegurarme que el flujo de efectivo pues es el suficiente para poder cubrir los gastos y todo eso, ¿no? En pues algunas temporadas que no son tan buenas como otras. Por ejemplo, finales de año, principios de año suele ser los meses pues un poco más bajos. Pero bueno, pues he estado trabajando ahí en que enero venga muy bien y parece que pinta bastante bien, ¿no? Entonces, esas son algunas de mis prioridades. Pero hay una nueva prioridad en mi vida que cuando se presenta esto en mi vida toma así un lugar muy importante y es también una prioridad. ¿Se reacomoda todo? ¿Qué es, Mike? Cuéntanos. Que es mi relación. Aplausos, necesitas meter aplausos. No, es algo que para mí es prioridad y bueno, me tiene también muy, muy contento. Entonces, vamos a poner una fanfarria. Sí. Bueno, entonces tengo, o sea, eso es lo que tengo claro, pero hay algunas cosas y es también como de lo que quiero hablar y por eso pensé en este tema, que no siempre lo que decimos que es prioridad necesariamente lo es. O hay cosas que son prioridad, pero que no somos conscientes de que lo son. Okay. Entonces, por ejemplo, ahorita que tú compartías lo tuyo, tus prioridades, me viene como una distinción a la mente, que es prioridades versus necesidades versus deseos. Ok. Ahí sí las puedo entonces clasificar todo en mi listado. ¿No? Entonces, por ejemplo, así, cuando nos hacen esa pregunta, yo también podría responder a pues, o pude haber respondido, y a lo mejor el hecho de que tú respondieras primero hizo que como que ya clasificar un poquito mejor. O sea, me usaste de mal ejemplo. Sí, así como es costumbre en este programa. Pero algo que solemos responder es con los deseos. ¿Cuál es tu prioridad? Y entonces hablamos de lo que deseamos o de lo que necesitamos. Tú hablaste, por ejemplo, de estos deseos que tienes, de estos propósitos, ¿no? Tal vez podríamos decirlo, de la maestría, de esta técnica pedagógica, de tus necesidades de cubrir ciertos gastos, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, solemos responder así porque en nuestra cabeza, en nuestra mente puede estar mezclado y podemos no tener muy claro qué es realmente una prioridad. Y para eso me gustaría empezar, o me gustaría que pues diéramos la definición de qué es prioridad, Diana. Ok. Entonces, bueno, siguiendo tu costumbre de la RAE, de la RAE, de piratearte las definiciones de la RAE y compartirlas aquí, ¿qué nos puedes decir de lo que es la prioridad? Prioridad, dícese de la anterioridad de algo respecto de otra cosa en tiempo o en orden. O sea, lo que va antes, lo que va primero. Correcto. Que otra cosa. O anterioridad o procedencia de algo respecto de otra cosa que depende o procede de ello. Ok. O sea, lo mismo. Ajá. Entonces la prioridad tiene que ver no con la intención, o sea, según esta definición, y es lo que vamos a estar platicando,
tiene que ver no con el deseo, con lo que me gustaría, sino con lo que estoy haciendo antes que otras cosas. Con lo que va primero. Con lo que va primero, ¿no? A lo que hago antes de hacer otras cosas, lo que hago, ¿sí? Entonces... y pues con esto queda ratificado que mi prioridad es el bebé. Es el bebé. O sea, eso va antes que todo. Exacto. Y entonces lo demás que te había contado, pues como dices, tal vez no son mis prioridades. O sea, más bien son ni mis deseos. La maestría de inteligencia emocional es un deseo, Ajá. ¿no? A lo mejor podría llegar a ser una necesidad en el hecho de seguir preparándome y tener más credenciales en También. el aspecto, pero de entrada es un deseo, ¿no? Uh-huh. Lo de certificarme en la danza de tribal gitano es un deseo, Uh-huh. ¿no? O sea, son deseos que quiero hacer. A lo mejor lo de la parte económica de cubrir la anualidad del carro o la mensualidad de la casa es una necesidad, Sí. no es un deseo. También, porque a lo mejor desearías no tener que hacerlo, ¿no? No tener que hacerlo, pero es una necesidad, algo Ajá. que también tengo que hacer. Sí, una necesidad, una obligación, ¿no? Ajá, Compromiso. un compromiso. Pero entonces con esto, mi prioridad, pues sí es el bebé, porque es lo primero que va a suceder. Así es. Mucho de lo que has estado haciendo en los últimos meses gira en torno al bebé, Sí. ¿no? Incluso, bueno, vamos a hablar en algún tema futuro de algo que tiene mucho que ver con el bebé. Muy ¿no? bien, muy bien. Pero bueno, ya, no les platicaremos de eso hasta en su momento. Entonces, bueno, las prioridades es precisamente, tienen que ver con qué estamos, cómo se manifiestan, o sea, cómo nos damos cuenta cuáles son nuestras prioridades y las empezamos a distinguir de lo que nos gustaría y de lo que necesitamos hacer o de los compromisos que tenemos. Entonces, una forma de manifestarse las prioridades es a través de nuestros comportamientos. ¿Qué estamos haciendo? ¿A qué le estamos dedicando energía o esfuerzo? ¿Qué es lo que estamos haciendo antes de hacer otras cosas? ¿A qué le dedicamos recursos? Y estos recursos pueden ser atención, puede ser tiempo, puede ser dinero, ¿no? ¿A qué es a lo que le estamos dedicando? ¿A lo que le dedicamos primero o le dedicamos más? ¿Mm? Entonces, creo que una forma muy, muy clara de darnos cuenta cuáles son nuestras verdaderas prioridades, más allá de lo que creemos que son o decimos que son, es precisamente observar nuestro comportamiento. Porque ahí está manifestado qué es lo que está siendo importante y prioritario. Porque aquí hay también dos dimensiones en lo que lo podríamos ver. Lo que es urgente y lo que es importante. No todo lo que es importante es urgente. Entonces puede ser muy importante, pero no necesariamente lo tenemos que hacer primero. Como esta matriz, ¿no? Que hay de lo importante, lo urgente. Mejor lo urgente. Ajá. Así que me parece que en algún episodio Sí. lo habremos hablado. No sé si en el de compromisos, emociones y compromisos. Sí, en, ¿no? alguno lo platicamos. Así es, ya tenemos tantos que ya nos está costando más trabajo. Acordarnos en cuál. Así es, ¿no? Pero bueno, entonces, efectivamente, compromiso y bienestar. Hablábamos en el episodio 34. Aquí tengo mi lista aquí. Sí. Entonces, muy bien. Precisamente, por ejemplo, estamos en vamos a suponer, en una reunión, ¿no? En una reunión estamos trabajando, estamos haciendo cualquier cosa que es importante, pero de pronto suena el teléfono. Entonces, en ese momento, pues el teléfono se vuelve prioritario. No sabemos si es importante o no, pero para saberlo necesitamos atender el teléfono. Entonces, respondemos y entonces ya ahí sabemos qué nivel de importancia le podemos dar a ese asunto por el cual nos están hablando. O, no sé, tenemos las ganas de ir al baño, por ejemplo, ¿no? También es algo que se presenta en ese momento y lo tenemos que atender. O sea, hay cosas que no pueden esperar y, bueno, ir al baño pues es importante, desde luego. Pero, por ejemplo, el teléfono. Podría ser una llamada, pues no sabemos si es importante o no, pero pues si no lo atendemos en ese momento, después no lo podemos atender. Y a lo mejor no pasa nada, pero hay cosas que tienen que ser atendidas cuando se presentan y hay cosas que pueden ser pospuestas o que pueden ser programadas. Entonces, cuando nosotros observamos nuestro comportamiento y vemos a qué le estamos dedicando, qué estamos poniendo en primer lugar, a qué le estamos dedicando, como decía, nuestros recursos, dinero, energía, tiempo, en dónde pasamos más tiempo, qué cosas hacemos a un lado para abrirle espacio a eso que se presenta, entonces ahí podemos estar viendo las prioridades. Algo que yo observo mucho por la naturaleza de mi trabajo, de mis actividades en los diplomados, ¿no? En todo esto, es que hay una prioridad al menos aquí, para el mexicano y también, bueno, también lo he visto, he tenido la oportunidad de participar en algunos otros programas fuera de México, para Sudamérica, por ejemplo, en Bolivia, en Perú. Y algo que está muy presente es
que la prioridad siempre, o es muy alta la prioridad del trabajo. Sí. Uh-huh. Que se pone el trabajo por encima, ¿no? Por delante de casi todo, incluso en muchos casos de la familia. Entonces, cuando le preguntas a una persona, o cuando le he preguntado cuál es tu prioridad, dicen mi familia. Pero a su familia no le dedican tiempo, ¿sí? Están en el trabajo, o sea, le roban tiempo a la familia por estar en el trabajo. Y aquí en México tenemos un problema, y creo que hablaremos de este tema muy pronto. Tenemos un problema de que no hay una, o no ha habido una regulación, ya está en vigor, ya entró en vigor, para buscar pues el equilibrio, ¿no? Que el trabajo no se constituya en una fuente de estrés, de frustración, etcétera, como en muchos países lo hay, y por cumplir con estos tratados, múltiples tratados que tiene México, pues por fin se incorpora al aspecto laboral, pues el cuidar el balance, cuidar pues los riesgos psicosociales, ¿no? Mitigarlos, en fin. Pero bueno, ese es otro tema del cual hablaremos en su momento. Pero pues está muy presente el que es el trabajo y no puedo decirle que no al jefe. Y también hemos hablado un poco de esto en un tema que tiene que ver con figuras de autoridad, ¿no? Las figuras de autoridad y las emociones, en el episodio número 76, que salió a principios de noviembre del año pasado. Entonces, siempre toma un papel muy importante o muy prioritario el trabajo, incluso más allá de las horas pues laborales definidas, en el contrato, ¿no? establecidas. Es que eso es ponerte la camiseta, Mike. Bueno, aquí así se considera, entonces es parte incluso cultural. Entonces, en México terminamos siendo un país que trabaja demasiadas horas. De hecho, pues lo he leído en algún momento que y aunque digas que tu trabajo no es tu prioridad, uh-huh, justamente lo que dijiste hace ratito, a ver, ¿a qué le estás dedicando energía? ¿A qué le estás dedicando recursos? ¿A qué le estás dedicando tiempo? ¿A qué le estás dedicando tu atención? O sea, si estás en tu trabajo, a eso le estás dedicando energía, recursos, tiempo y atención. Entonces, aunque tú digas que no es tu prioridad, es a esa actividad a lo que le estás dedicando todos estos aspectos. Y que le estás poniendo por delante de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, aquí en México, pues somos el país de la OCDE, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que más horas trabaja al año como resultado de esto. Si esas horas son más o menos productivas, bueno, ese es otro tema, que en algún momento tal vez lo analicemos, pero sí que se dedican mucho tiempo. Entonces, a lo que voy con este ejemplo, y porque a lo mejor en otros países no es tanto así, pero seguramente también para muchos pues, se podrían identificar con esto. Pero la cuestión aquí es, terminamos estableciendo como prioridad algo de lo que no somos tan conscientes, o terminamos restándole prioridad a algo que es muy importante para nosotros, pero que terminamos relegando. Pasar tiempo con la familia, el bienestar, por ejemplo, físico, un equilibrio, pues cultivar aspectos como nuestra espiritualidad, etcétera, que de hecho hablamos en algún episodio, o tú pusiste un artículo, si no me equivoco, en la página acerca de la rueda de la vida, ¿no? Uh-huh. Un tema así. Entonces, que tiene que ver con el equilibrio de la vida. Entonces, terminamos haciendo muchas cosas de las cuales no somos conscientes, que están robando nuestro tiempo y nuestra atención. Y no es que no sean importantes o deberíamos sacarlas de nuestra lista de prioridades, pero tal vez podríamos reacomodar, ¿no? Entonces, para asegurarnos de que nuestras prioridades están alineadas con lo que decíamos hace rato, nuestros deseos y nuestras necesidades, porque desatendemos nuestros deseos o incluso desatendemos nuestras necesidades por una priorización incorrecta, incompatible con nosotros, ¿no? Incluso, ¿sabes qué, Mike? O sea, y de las cosas que he aprendido es que rara vez me pongo a mí o me costaba trabajo ponerme a mí como prioridad. Uh-huh. Y entonces, una de las cosas que podemos empezar a hacer este nuevo año es ponernos a nosotros mismos, ponerme a mí misma, ponerte a ti mismo como prioridad. Sí. Porque eres la única persona que vas a estar contigo el resto de tu vida. Claro. ¿No? Entonces, uh-huh, hasta esa parte, así de
Si te fijas, que me preguntaste cuáles son mis prioridades y ¡rum! Te di la lista así interminable. Sí, ¿en dónde estabas y tú? entonces, ¿en dónde quedo yo? Entonces, también hacernos conscientes de que en esas prioridades tengo que estar yo. Mi salud física, mi salud mental, mi salud emocional. Entonces, va a ser interesante ahora que estamos empezando año y que estamos aprendiendo a establecer prioridades, en qué lugar me voy a poner a mí mismo. Así es. Entonces, bueno, habiendo hablado de esto, de los comportamientos, Diana, te quiero invitar a que ahorita que regresemos de nuestro bloque, de nuestra pausa, compartamos, y aquí sí puedes ir ya echándole, ¿no? Pensándole. Ok. Analizando nuestros comportamientos, ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Te parece que de eso platicamos ahorita que regresemos? Muy bien. Bueno, entonces vamos a una breve pausa y regresamos en un momento. ¿Necesitas mejorar tu salud física o simplemente darte un tiempo para ti misma? Ven a Strong Fitness Body and Soul, en donde encontrarás tus clases favoritas: Cardio Box, Dance Fitness, Workout and Stretch, Tabatas y muchas más. Un lugar con excelente ubicación, buen ambiente, entrenadoras profesionales a tu servicio y clases ilimitadas incluidas en tu mensualidad. Contamos con meditación y mindfulness con el fin de fomentar tu bienestar. Solo para mujeres. Encuéntranos en Plaza Perseo frente a Puerta Real, Querétaro. Strong Fitness Body and Soul. Bienestar en cuerpo y alma. Búsquenos en Facebook como @Strong Fitness Body and Soul o llama al 442-359-3951. Muy bien, Mike. Pues ahora sí, con la tarea que nos dejaste hace ratito, vamos a redefinir nuestras prioridades de acuerdo a lo que ya nos platicaste y nos explicaste, ¿no? Ya para no irme con la finta de que todos son prioridades y de que... Ok, muy bien. Pues para mí, y con lo que dije al final, mi prioridad para este año sería, en primer lugar, yo. Sí, O sea, muy bien. seguir con esta lealtad hacia mí, seguir con mis sueños, con mis deseos, con mi yo. Ok, pero mi bienestar. Estás hablando de lo que estás definiendo que va a ser tu prioridad o lo que en este momento ya es prioridad. Pues creo que ya es y mantenerlo. Muy bien. Ya he sido siendo yo mi prioridad desde hace tiempo y seguirlo manteniendo. No perderme nuevamente en el camino, que me costó mucho trabajo recuperarme. Muy bien. Mi siguiente prioridad sería mi familia, hablando específicamente de mi esposo, de mi relación con mi esposo y evidentemente pues ahorita con el bebé. Sí. Por orden de importancia, yo sé, y lo he leído y lo he estudiado y estoy consciente de que mi prioridad o la prioridad debe ser tu pareja antes que tus hijos, eso siempre, pero como el bebé va a estar recién nacido, creo que en este momento necesito poner como prioridad la sobrevivencia del bebé recién nacido, ¿no? Claro. O sea, no por hacer a un lado mi esposo, sino porque va a estar en nuestras manos que viva, que coma, que pues totalmente vulnerable y dependiente de nosotros, ¿no? Pero entonces lo pongo como esa familia nuclear que, bueno, sería mi esposo, la relación de pareja con él, que no se pierda, pero el bebé hay que mantenerlo respirando. Claro. que yo he escuchado, Diana, de personas, o sea, hay hombres que me han compartido, amigos, ¿no? O conocidos que me han compartido que cuando empezaron a tener problemas en su matrimonio fue cuando nació su primer hijo. Sí. O sea, y me lo han dicho varios. Porque cambió la prioridad. Sí. Entonces la prioridad fue el bebé, hijo, la hija, el bebé. Y quedó en una prioridad, o sea, es como que se salió del radar la relación de pareja. Sí. Entonces eso pues los apartó y tuvieron problemas eventualmente y pues incluso hasta separaciones, ¿no? Es que te digo, lógicamente y psicológicamente y en estudios, o sea, se establece que siempre la prioridad debe ser tu pareja porque al final los hijos se van y con quien te quedas es con tu pareja, ¿no? O sea, hasta que pueden llegar a ser desconocidos de tanto distanciamiento que hubo por el tema de los hijos. Pero, o sea, digo, no lo he vivido, pero en algún momento, o sea, cuando nace el bebé, pues las dos personas están volcadas a la sobrevivencia del bebé. O sea, sí se convierte en ese momento en una prioridad, pero pues como de vida, ¿no? Claro. Pero creo que ahí el equilibrio es interesante. Incluso yo le he dicho a mi esposo que
que hagamos como todo lo posible de hacer algo juntos, una actividad juntos. A los dos nos gusta bailar muchísimo, entonces le he dicho que en cuanto yo ya pueda salir de la casa después de la cuarentena o después de algunas semanas, que busquemos tomar clases de salsa juntos o de tango juntos, porque a los dos nos gusta bailar, entonces como no perdernos y hacer una actividad los dos juntos, ¿no? Aunque sea que ahí nos llevemos al bebé al ladito y no sé, algo. Claro. Pero con esa intención justamente de no alejarnos en la relación, de no perder la relación, entonces pues vamos a ver cómo se va haciendo eso, pero pues sí, es la intención. Ok, muy bien, bueno. Otras de mis prioridades, o sea, mi tercer lugar pondría mis proyectos, y por proyectos hablo justamente de expresar emociones, hacerlo todavía más grande, tener más herramientas, tener más formas de ayudar a las personas, y también el Centro de Acondicionamiento Físico para Mujeres, Strong Fitness, que también, bueno, quiero, pues mi visión es hacerlo mucho más grande, pero poco a poco va el camino. Esos serían como mi tercer lugar, estos proyectos que ya están funcionando, ¿no? Ya están arrancando y que yo sé que en un año, pues apenas se van empezando a mover, aprendiendo. Entonces, bueno, ese sería como mi siguiente prioridad. Mi familia, y aquí ya mi familia me refiero como a la familia extendida, ¿no? Papás, hermanos, tíos, o sea, seguirlos viendo, procurando, teniendo relación. También después me iría con la parte de trabajo, y la parte de trabajo me refiero ya un poquito como más de regresar a dar clases, a lo mejor seguir en la prepa, a lo mejor irme a universidad, o sea, otro lugar donde también yo pueda seguir adquiriendo conocimientos y seguir desarrollándome profesionalmente, ¿no? Uh-huh. Después también mis amigos, seguir frecuentándolos, seguir estableciendo y fortaleciendo esas relaciones de amistad. Y ya, al último, porque ya me di cuenta que son deseos, no prioridades, al final ya pondré lo de la maestría, lo de la pedagogía Waldorf, las certificaciones, o sea, porque esos, bueno, ya son deseos que realmente me gustaría realizarlos, pero que no van en los primeros lugares, ¿no? Uh-huh. Listo. Muy bien. ¿Tú? Bueno, pues fíjate cómo es muy diferente, ¿no? Lo que sale en esta lista cuando ya pensándolo más. Haciendo ese análisis. Bueno, mis prioridades, basándome en el tiempo que le dedico o el espacio que abro para que puedan suceder estas cosas, y es lo que he observado, que he hecho y que quiero mantener, y que quiero como también asegurarme que así sea. Bueno, puede ser que sí estén en un orden, pero a lo mejor alguno que otro no esté necesariamente en el orden, o a lo mejor el orden puede cambiar, a lo mejor hay alguna semana o algún día que algo tomó más prioridad que otro, pero vamos a hablar de manera general. Mis prioridades son la reflexión y el autoconocimiento, o sea, como ese contacto conmigo mismo para seguirme conociendo, para reflexionar sobre las cosas que me gustan, que no me gustan, miedos que de repente me doy cuenta que tengo y que no sabía, y entonces pues tratar de reflexionar qué hay detrás de, y no dejarme llevar por, sino aprender de eso, ¿no? Pues poner en práctica lo que aquí decimos, pues ha sido prioridad, pero quiero que ahora lo sea más aún. Okay. La siguiente, mi relación de pareja, es algo que para mí es muy importante. Quiero mantener, quiero darle su espacio, pues cultivarlo, que nos acerquemos más. Ay, qué todo bonito, eso. Y qué bueno. emoción me da. Entonces, que bueno, estoy muy contento. Oye, y para mí es prioridad. Ahora, bueno, de repente pues doy ejemplos, ¿no? De mi esposo, y ahí sale embarrado en alguno que otro ejemplo, y ahora también le va a tocar. Sí. A tu compañera. Sí, así es, ya de repente ahí. Pero bueno, poco a poco. Mi siguiente prioridad, mi empresa, ¿no? Implica pues muchas cosas, implica, o sea, cuando hablar de qué es mi prioridad, pues implica que dentro de eso hay muchas cosas, y algunas de esas pues son más prioritarias que otras. Pero bueno, por ejemplo, hay proyectos que algunos son más importantes que otros, hay algunos aspectos que son, como el aspecto financiero, pues es prioritario para que la empresa pues pueda sostenerse y pueda seguir sobreviviendo. Entonces, bueno, hay diferentes temas que pues toma mucho de mi atención y de mi tiempo, pero bueno, pues desde luego que es algo que es prioridad, ¿no? Mis proyectos en el TEC de Monterrey también pues han sido prioridad y quiero que sigan siendo prioridad, pero pues sí le quiero dar también tiempo por ejemplo, a mi empresa también, y le dando tiempo a algunos otros aspectos de mi empresa. Entonces, pues ahí a lo mejor al reacomodo de algunas prioridades. Este podcast es algo que ha sido prioridad para mí,
Y me parece que también para ti, porque lo hemos hecho ya, pues estos son 84 episodios que de manera ininterrumpida cada semana hemos sacado. Entonces, pues es prioridad para nosotros. A veces tenemos otras actividades, pero cuando sabemos, por ejemplo, cuando recientemente me fui de viaje o pues en otras ocasiones también me fui de viaje cuando ya tenemos este podcast, y tú también actividades que tienes, o bueno, el bebé que ya está muy, muy, muy próximo a llegar, pues estamos haciendo lo que necesitamos para que salgan cada semana los episodios. Entonces, a veces hay semanas que grabamos mucho porque sabemos que las siguientes semanas no le vamos a poder dedicar ese tiempo. Entonces, bueno, para mí esto ha sido una prioridad pues me atrevo a decir que para ti también lo ha sido. Es correcto. Uh-huh. También mis amigos, mi círculo de amigos, o diferentes círculos de amigos que tengo, no es un solo círculo, sino diferentes círculos, pues para mí son importantes. Quiero mantener a mis amigos cerca, quiero seguir conviviendo con ellos, que esa cercanía no se pierda. Y dentro de eso hay muchas cosas que hacemos, como por ejemplo comer rico, ¿no? O sea, mis amigos del club de vinos, pues reunirnos, estas cenas, o sea, como disfrutar esa parte que a mí me gusta mucho de comer bien y pues beber bien, con moderación. Con algunos amigos hago eso, con otros amigos pues es otro tipo de convivencia, otras cosas que disfruto. Entonces todo eso ha sido prioridad y quiero que siga siendo prioridad, que esté en un lugar, tiene un lugar muy importante para mí. También pues dentro de eso está también mi familia de origen, ¿no? Mis papás, mi papá, mi mamá, mis hermanos, aunque bueno, tengo un hermano que lo veo poco, pero bueno, digamos que emocionalmente pues lo siento muy cercano y de repente ahí nos comunicamos. Y a mi otro hermano pues lo veo mucho. Entonces, bueno, también son muy importantes, son prioridad. Y pues los viajes también para mí, seguir viajando, seguir, pues sí, yéndome a otras partes, conociendo, pues perderme un poco, ¿no? En lugares extraños, en lugares lejanos, en lugares desconocidos. Algunos a lo mejor repetir lugares que me han gustado, pero bueno, el viaje es algo muy importante para mí, quiero que siga siendo. Y a lo mejor estoy dejando cosas fuera de esta lista, Diana, pero son al menos los que logro observar más fácilmente. Uh-huh. Entonces, pues ahí están. Te voy a compartir rápidamente nada más una lista, Mike, que alguna vez dio un conferencista aquí en Querétaro que se llama Omar Jiménez, donde él justamente su prioridad era su trabajo, donde tenía una muy buena posición en la empresa y viajaba y en avión y en la mañana estaba en Los Ángeles y en la noche estaba en Monterrey firmando contratos, etcétera, etcétera. Y después de un tiempo tuvo una enfermedad, bueno, una parálisis del estrés. Uh-huh. Y obviamente pues sus prioridades tuvieron que replantearse totalmente, ¿no? Y digamos que esta crisis lo lleva a replantearse, bueno, todas sus prioridades. Y él pone, en esta conferencia nos comentaba que su nueva lista, después de este periodo de caos y de que lo sentaron, él pone la espiritualidad primero, después se pone al yo, o sea, yo como mi siguiente prioridad, después pareja, hijos, después a su hogar, a su casa, uh-huh. Después el trabajo, cuando al principio era su prioridad número 1, después lleva a sus amigos, su familia raíz, papá, mamá, después el dinero y después la parte de proyecto, de cerrar círculos. Uh-huh. Entonces, aquí lo interesante es que incluso en nuestra misma vida podemos llegar a tener situaciones justamente que nos hacen reevaluar a qué le estamos poniendo nuestra atención y nuestro esfuerzo y nuestra prioridad. Muy bien. Solo te la quería compartir. Bueno, gracias. Lo interesante aquí va a ser también, a todos los que nos escuchan, ya habiendo hablado de las prioridades y de los deseos y de las necesidades, que hagan su lista de realmente cuáles son sus prioridades. Exacto, o sea, con honestidad, yo hasta les diría, hagan 2 listas. ¿Cuáles son realmente hoy sus prioridades? No lo que les gustaría que fuera prioridad, sí, o sea, sino ¿qué le dedican tiempo, esfuerzo, atención al día de hoy, sin juzgarse? Así es, sin juzgarse. A ver, ¿qué es realmente? Entonces, trabajo, ¿no? ¿Y en qué lugar quedarían esas cosas que para ti son importantes, pero que no les estás dando prioridad? Y aquí, por ejemplo, o sea, hay gente que estoy seguro que más de alguno va a salir con esto del trabajo, por ejemplo. Mi prioridad ha sido el trabajo, pero podría decir, pero pues es que si no trabajo, ¿cómo le doy a mi familia lo que necesita? Entonces aquí yo los invito a que reflexionen sobre eso y piensen, ok, de lo que necesita tu familia, ¿qué le estás dando? Pero ¿qué cosas
por esta priorización que estás haciendo, podría no estar recibiendo tu familia. Por ejemplo, tener un nivel de ingreso alto o un sueldo que te permita a lo mejor pues, comprarles comodidades, lujos, tal vez, digo, no sé que no todo el mundo va a estar en esa situación, pero algunos tal vez lo estén. Entonces, de eso, ¿qué realmente es una necesidad para la familia? ¿Y qué le podrías estar quitando por darle algunas cosas de las cuales podrían prescindir, que no son tan indispensables? Como por ejemplo tiempo de calidad. A lo mejor necesita más la familia tiempo de calidad que ese automóvil nuevo o que ese viaje que van a hacer, al cual a lo mejor ni siquiera vas a poder ir tú porque estás trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué cosas necesita, ¿no? Para aquí poder empezar a separar y realmente tomar decisiones diferentes y decir, a ver, si mi prioridad es, en este ejemplo, mi familia, ¿qué cambios necesito hacer para poderle dar? ¿A qué cosas le he estado dedicando tiempo pensando que necesito hacerlo, pero que en realidad estoy dejando de hacer o de darle su espacio a cosas que son más importantes, pero que no me he hecho consciente? Exacto, y la verdad, como te digo, Mike, sin juzgar, o sea, sin tampoco darte latigazos en la espalda. Yo conocí a un director de una empresa donde él ya había establecido y con su familia había establecido que de lunes a viernes él estaba totalmente absorto en la empresa. Ajá. Porque tenía un puesto alto y necesitaba viajar, necesitaba estar muy, muy, muy metido, digámoslo así, en el trabajo. Y ya había un acuerdo, un acuerdo informal de que de lunes a viernes él, pues muy probablemente no iba a estar ni en las actividades ni en nada. Ajá. Pero él sabía que viernes a partir de las 5 de la tarde desaparecía de la empresa. De viernes a las 5 de la tarde a todo el domingo ya no resolvía absolutamente nada de la empresa. Así le hablaran, así lo que fuera, él desaparecía. Entonces tenía como muy marcado ese tiempo para dedicárselo a su familia y pues así estaba funcionando bien. Claro. Entonces, sí. Aquí digo sin juzgar, pero sí establecer, sí, a lo que le estoy dedicando mi tiempo es a lo que estoy diciendo que es mi prioridad. Claro, porque no a lo solamente mejor como ser congruente en lo que digo con lo que realmente estoy haciendo. Exacto. Puede ser que, bueno, la prioridad de lunes a viernes para mí es el trabajo y los fines de semana es mi familia. Y eso no está ni bien ni mal, o sea, es lo que cada quien establece. Ahora, claro, que a lo mejor se enferma alguien de la familia y entonces cambia la prioridad y ahora la prioridad es atender a mi familia o a mi hijo, a mi esposa o a quien sea, ¿no? Entonces, exacto, aquí no hay bueno ni malo, ni correcto ni incorrecto, sino más bien que realmente está alineado con lo que son tus verdaderos intereses, lo que realmente te gustaría tener y que tengas un balance, que tú y los tuyos, los que dependen de ti, tengan un balance y que las prioridades que se establecen ayuden a que estemos en bienestar y no a que estemos en malestar, no a que nos lleve o que nos aleje de aquello que valoramos, que queremos, que queremos conservar. Entonces es pues hacer un replanteamiento y lo que resulte de eso, de ese ejercicio honesto, sea como sea, pues estará bien porque será pues desde la conciencia, desde la honestidad con uno mismo. Entonces esto me lleva, Diana, a este tema de lo que ya mencionábamos hace un rato, de prioridades declaradas contra las prioridades reales. Cuando decimos que algo es nuestra prioridad, pero es algo a lo que no le estamos dedicando tiempo, ¿no? A lo mejor digo que mi prioridad es mi pareja, pero pues siempre antepongo el trabajo, los compromisos, lo que me dice el jefe o a mi familia de origen porque, porque mi compromiso está ahí y entonces estoy abandonando a mi pareja, por poner un ejemplo. Entonces, es importante, y ya hablamos de esto, de hacer este ejercicio de a qué le estoy dedicando mi tiempo. ¿Cómo me doy cuenta cuáles son mis prioridades? Pues a través de mis comportamientos. Pero, ¿qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué es lo que define nuestras prioridades? ¿Qué hace que le dé mucha importancia al trabajo, pero poca al aspecto social? ¿O qué es lo que hace que le dedique mucho tiempo al gimnasio y a hacer ejercicio, pero que descuide la relación con mis amigos? ¿O qué es lo sí? Entonces, hay cosas detrás de que pues muchas veces no somos conscientes, no sabemos por qué. No somos conscientes de cuáles son nuestras prioridades y no somos conscientes de por qué esas son nuestras prioridades. Entonces, uno de los aspectos es la personalidad. ¿Cuál es nuestra personalidad? ¿Cuál es nuestra forma de enfrentar la vida? ¿Cuál es nuestra forma de aprender? Puede ser que nuestras prioridades estén orientadas hacia las relaciones o nuestras prioridades estén orientadas hacia el trabajo y hacia los resultados, hacia
lograr resultados, sentir que estamos con las manos ocupadas, por decirlo de alguna forma, ¿no? O a lo mejor nuestras prioridades están más orientadas hacia generar nuevas posibilidades, hacia ideas. O sea, todo esto tiene que ver con cuál es nuestra personalidad, rasgos de nuestra personalidad que son innatos. Pero incluso la personalidad, Mike, se puede modificar, o sea, es moldeable. A mí hay una frase que me enoja o que me molesta cuando las personas dicen, así soy yo. Claro. Pues es que así soy yo. O sea, me parece como una limitante a decir, sí, así soy y nunca voy a evolucionar y nunca voy a cambiar porque me voy a quedar a como estoy ahorita. Exacto. O sea, nuestra personalidad, no es una sentencia para quedarnos ahí. Y además, dentro de los aspectos que forman parte de nuestra personalidad, de nuestra identidad, hay cosas que podemos cambiar cuando decidimos pues que ya llegó el momento de cambiar. Y además es también cómo jugamos esas cartas que tenemos, ¿no? O sea, esas cartas como que nos da la vida, dentro de eso, pues precisamente nuestra personalidad, las circunstancias en las que estamos, cómo las jugamos para tener un buen juego. Entonces, sí, el decir, pues yo soy así porque así nací, esa es mi personalidad, que no se use como un pretexto. Es bloquearme a mí mismo. Exacto, de poder crecer y evolucionar, incluso de que mis prioridades puedan cambiar. Exacto, ¿no? A mí antes mi prioridad era irme de fiesta, pero ya cambié mi personalidad y crecí, maduré y mis prioridades son otras. Muy bien. De eso se trata. ¿Qué más? Entonces, bueno, ese es un aspecto que influye, ¿ok? La personalidad. Hay otros aspectos, como cómo estoy viviendo las cosas, cómo estoy respondiendo ante lo que me está ocurriendo, y aquí es donde entran las emociones. ¿Cuál es mi contexto emocional? Si, por ejemplo, mis miedos van a detonar algunas prioridades, aquello que quiero evitar. Si tengo miedo del abandono, a lo mejor mi prioridad va a ser la forma o sea, mis prioridades van a terminar siendo las personas que no quiero que me abandonen, por ejemplo. Que si lo hago de una manera funcional o disfuncional, bueno, eso ya es otra cosa. Si mi prioridad es demostrar o mi miedo tal vez es que me quede en la ruina, ¿no? O mi miedo es bajar mi nivel socioeconómico, pues entonces a lo mejor eso me va a llevar a que trabaje mucho, a que le dedique mucho tiempo a eso y mis prioridades se van a ver afectadas por eso, ¿no? Entonces los miedos, lo que queremos evitar va a ser que hagamos esas cosas que creemos, consciente o inconscientemente, que nos van a alejar de esas situaciones o de esas fantasías de catástrofes en nuestra cabeza, ¿no? Pero también los deseos, por ejemplo, lo que queremos lograr. Si queremos lograr algún objetivo, si tenemos una visión clara, eso también puede redefinir o impactar en nuestras prioridades, ¿no? Otras emociones, como por ejemplo la vergüenza. ¿Qué cosas me dan vergüenza? Pues eso también podría determinar mis emociones. Si yo siento que debo cumplir una expectativa y me da vergüenza que me vean, pues a lo mejor con cierta ropa que a lo mejor no es de un nivel que a mí me gustaría por el nivel socioeconómico al que pertenezco o quiero pertenecer, pues entonces a lo mejor mis prioridades van a ser en mi imagen, no en cómo me visto, y entonces mis recursos los voy a destinar a eso, y a dónde voy, y cómo me presento, y cómo me comporto, y cómo me proyecto. Pues mis prioridades pueden estar enfocadas en eso, poniendo este ejemplo de la vergüenza, ¿no? Si yo siento culpa, si hay culpas que no he trabajado, pues también mis prioridades las puedo centrar en eso, ¿no? A lo mejor siento culpa de que me fui de la casa de mis padres y a lo mejor ellos, pues no sé, se quedaron tristes y yo asumí eso como una culpa, y entonces a lo mejor le doy mucha prioridad a mis padres por encima, por ejemplo, de mi pareja o de mi esposa, de mis hijos, etcétera. Y entonces hay un abandono por ahí porque mi prioridad están siendo mis padres, porque tengo culpa, ¿no? Entonces, bueno, ejemplos como estos podríamos poner muchos. Aquí la cuestión es, nuestras emociones van a influir mucho en cuáles son nuestras prioridades. Y bueno, Diana, vámonos a un corte breve antes de comenzar para no pasarnos aquí en este segundo bloque. Entonces vamos a un corte, regresamos en un momento para continuar hablando de este tema. Bueno, Diana,
estamos hablando antes de este corte acerca de qué influye o qué determina o define nuestras prioridades. Y hablaba, bueno, de la personalidad, hablaba también de las emociones. Sí. ¿No? Entonces, cuando hagan este análisis o hagamos todos este análisis de cuáles son mis comportamientos, qué estoy haciendo para darme cuenta que le estoy dando prioridad, podemos estar ahí, podemos hacer un análisis de por qué me estoy comportando así, ¿no? ¿Por qué soy complaciente con las personas? Si eso es lo que sale, ¿no? En mis prioridades. ¿Por qué me la paso? Mis prioridades son comprarme mucha ropa, o por qué mis prioridades son, no sé, estar tomando, ¿no? Viajar. Viajar. ¿Por qué tu prioridad es viajar? Exacto. O sea, ¿qué emociones ¿Qué puede vacío haber? existencial estabas llenando? Pues sí, puede ser, ¿no? Y hemos grabado ya muchos episodios de diferentes emociones en donde hablamos, pues, qué es lo que hay detrás de eso, ¿no? Para entender las emociones que estamos sintiendo, entender cuál es su propósito, para qué se presentan y cómo podemos, pues, aprovechar su parte funcional y no caer como en excesos, ¿no? En este caso. Entonces, el poder analizar esto nos permite también conocer, o el ser conscientes de nuestras emociones, el cultivar nuestra inteligencia emocional, pues nos va a ayudar a identificar de manera más fácil y a poder establecer prioridades o cambiar nuestras prioridades si es necesario. Entonces, lo que me gustaría que comentáramos a continuación, Diana, con todo esto que hemos estado hablando acerca de las prioridades, es, bueno, retomar un tema que tú dijiste, cuando todo es prioridad. El que mucho abarca, poco aprieta. Poco aprieta, exacto. Este es un problema, o esto se puede constituir en un problema importante para nosotros. Cuando tenemos demasiadas responsabilidades, demasiados sís que dijimos, y entonces de repente tenemos muchas cosas que hacer y todo es prioridad. Cuando a todo lo tratamos como prioridad, cuando decimos que todo es prioridad, en realidad nada es prioridad. Porque si decimos, es que esto es prioridad y esto también, y el trabajo y la escuela y tener este curso y atender a mi familia y atender a fulanito de tal, y cuando nos empezamos a llenar de prioridades, pues el tiempo es limitado, el tiempo... Sí, los recursos que tenemos. Los recursos son limitados, exacto, la energía, todo. Entonces tenemos que dividirlo entre muchas cosas y por lo tanto ninguna termina siendo prioritaria. Pero siempre hay algo que necesitas hacer primero, Mike. O sea, de entre toda esa lista que tienes, que supuestamente son prioridades, hay algo que siempre cronológicamente tiene que salir primero. Claro, hay algo que tiene que salir primero y hay algo que termina saliendo al último. Entonces, cuando tenemos muchas prioridades, cuando nos estamos dividiendo entre tantas cosas a las que dijimos que sí, cuando todos tratamos como prioridad, lo que termina en la prioridad más baja es el yo. Sí. ¿Y sabes qué? Yo lo veo mucho con las mujeres que van al centro de acondicionamiento físico. Son mujeres, muchas, que por fin retomaron el dedicarse un tiempo a ellas mismas, porque siempre está la escuela, los hijos, el marido, la comida, los papás, el hermano, el trabajo. Entonces, he visto que ya cuando dicen, es que ya necesito dedicarme a mí, o sea, he subido 20 kilos, ahora me duelen las rodillas, ahora esto, ya el doctor me dijo, o sea, ya necesito hacer algo por mí misma, es cuando retoman el hecho de que necesitan ser prioridad, ¿no? Pero pues a lo mejor nos damos cuenta ya cuando estamos en una situación incluso de alguna enfermedad o algo así. Y hay señales, Diana, o sea, las emociones son esa brújula que nos van diciendo si necesitamos hacer cambios. Pero cuando los vamos ignorando, pues las señales se van haciendo más fuertes y más fuertes porque no le estamos haciendo caso. Entonces, hasta que es lo suficientemente fuerte, que no nos queda más que hacer, que ya no podemos ignorarla, ¿no? Como cuestiones de salud, como lo que compartías de esta persona, de este conferencista, ¿no? Omar Jiménez. Pues seguramente es eso, o sea, una llamada de atención cada vez más fuerte hasta que la escuches. Y bueno, ¿para qué esperarnos a eso, no? Sí, ¿Para qué llegar a esos extremos? Entonces, no, todo no puede ser prioridad. O sea, dentro de las cosas importantes hay un orden. Uh-huh. Así es, hay un orden, ¿no? Y más vale que ese orden sea un orden
que nosotros establecimos de manera consciente, que hicimos ese acuerdo con nosotros mismos de darle prioridad y de establecer ese orden para no ir como a la deriva y que seamos inconscientes de actividades, de prioridades, de energía que estamos dispersando por muchos lados, pero que nos está alejando del bienestar. Entonces, Diana, ¿cómo podemos establecer prioridades? ¿Cómo, Mike? Dinos cómo, por favor, para no perdernos en este mundo de la ignorancia. Esta es pues una visión, ¿no? No es, como muchas cosas que compartimos, no es una verdad absoluta, no es una forma de verlo, y es algo que quiero compartirles aquí. Entonces, una forma de establecer prioridades, primero es tener una visión clara de qué es lo que me gusta, qué es lo que deseo, qué quiero obtener, a dónde quiero llegar, incluso a dónde quiero llegar en la vida, qué se alinea con mis dones, con mis intereses, con mis anhelos. Y entonces, establecer una visión. Por ejemplo, un proyecto de vida que puede ser un proyecto con la pareja, o formar una familia, pues tener una empresa, lograr independencia económica. Puede ser una o pueden incluso ser diferentes, ¿no? Porque pues, recordemos que los seres humanos pues tenemos diferentes dimensiones, diferentes aspectos, en el espiritual, en el físico, ¿no? El de la salud, el recreativo, el de familia, el de trabajo, etcétera. Entonces, en esos diferentes aspectos podemos tener una visión, y tal vez alrededor de eso, o más bien en el centro de eso, va a haber una visión central que tiene más que ver con nuestra misión de vida, propósito de vida, tema del cual ya platicamos hace un año. Exactamente. Ahorita te digo en qué episodio. Exacto, cuando que fue el episodio pues de Año Nuevo, ¿no? Del año pasado. Entonces, tener un propósito de vida, tener una visión clara, tiene diferentes beneficios o aporta de diferentes formas a poder establecer prioridades. Primero... Propósito de vida, episodio número 32. 32, así es. Entonces, bueno, hace 52 episodios, de hecho. Bueno, permite tener una dirección. El tener una visión clara permite tener una dirección, un rumbo al cual dirigirnos. Y eso ya quita mucho ruido del camino. O sea, si tenemos una visión clara, una dirección, ya hay muchas cosas que vamos a descartar porque no entran en esa visión. Pero cuando vamos a la deriva, cuando no tenemos una visión, no sabemos ni qué queremos. Exacto. Entonces, pues estamos por todos lados buscando, y entonces jalamos para un lado y luego jalamos para el lado contrario y luego para el frente, lo que sea atrás. Es bueno porque no sé qué quiero ni a dónde voy. Vamos en dirección a la deriva. Entonces, nuestros esfuerzos, nuestras actividades, nuestras prioridades no están alineadas hacia algo compatible o algo en común, y pueden estar dispersas y pueden ser conflictivas. O sea, pueden estar en conflicto unas con otras. Entonces, bueno, tener una dirección nos permite también, o sea, por lo tanto, estar enfocados, nos permite evitar distracciones y meter a nuestras prioridades cosas que no suman o que no son de nuestro verdadero interés. También permite tener prioridades alineadas, como decía, como un mismo propósito, evitando conflictos en nuestras prioridades o en nuestras actividades. También generan, y algo muy importante es que una visión clara, una visión que realmente nos hace sentido, generan un deseo. El deseo nos da energía necesaria para trabajar a favor de nuestros objetivos. Es lo que se conoce como tensión creativa o como fuerzas impulsoras. Aquello que hace que queramos estar en ese lugar que nos seduce, en esa visión que nos seduce y que nos dice, es que me encanta tanto esta visión que quiero estar ahí. Entonces ese deseo genera esa energía y esa motivación para superar los obstáculos, porque pues no siempre es fácil llegar a donde queremos llegar. Claro. Hay esfuerzo, hay obstáculos que necesitamos superar, y para eso necesitamos energía, necesitamos motivación. Básicamente se trata de motivación. Entonces una visión nos da esa motivación que precisamente nos permite priorizar cosas que a lo mejor no son nuestras cosas favoritas para hacer, pero que sabemos que van a sumar a eso. Claro. Como por ejemplo, a lo mejor levantarme a las 5 de la mañana a hacer ejercicio. Pues a lo mejor no está tu cosa favorita. Mi cosa favorita. 5 de la mañana. Pero si dentro de mi visión eso suma a mi visión, entonces me voy a conectar no con el hacer ejercicio a las 5 de la mañana, sino lo que eso va a contribuir para que yo pueda llegar a eso que me seduce, a esa visión. Parte del camino para lograr lo que realmente quiero. Así es. Y también el tener una visión clara pues nos permite optimizar recursos.
recursos, porque así sabemos hacia dónde vamos, a qué le tiramos y evitamos meternos en compromisos, en situaciones o en actividades que no están alineadas con eso. Entonces nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra energía, etcétera, van a estar enfocados en algo que sí queremos lograr. Entonces vamos a tener claridad. Por eso la visión es muy importante. O sea, el punto central para mí, para establecer prioridades, es tener una visión clara. Es saber qué es lo que quiero. Sí, para saber qué es lo que quiero, necesito conocerme a mí. Así es. Y ahí entonces está saber identificar nuestras emociones. Y para ahí empiezo con la prioridad por ponerme a mí como prioridad para poder conocerme a mí, saber qué es lo que quiero y de ahí todas las demás. Entonces, todo esto que estamos diciendo tiene mucho sentido y tiene mucha coherencia, ¿no? Entonces, conocerme a mí, dedicarme a mí. Y dentro de eso, pues está también identificar mis emociones, conocerme, conocer cuáles son mis emociones, qué emociones, o sea, las emociones son esa brújula. Sí. ¿Cómo me voy a conocer? Pues a través de mis emociones. Observar qué estoy sintiendo. Identificar las necesidades detrás de mis emociones, que es otro de los capítulos que tenemos. Por ahí, si lo encuentras, Diana, nos dices. Si no, no pasa nada. Si no, ahí se meten a la página y ven. Entonces, identificar nuestras emociones. ¿Cuáles Capítulo son nuestros 20. miedos? 20, ok. La vergüenza, ¿qué nos da vergüenza? ¿Y qué nos está diciendo la vergüenza? La culpa, si tenemos culpa, si algunas situaciones nos generan culpa, ¿qué me intenta decir la culpa? ¿Qué intenta resolver la culpa? Vergüenza, ¿no? capítulo 13. Vergüenza, capítulo 13. Culpa, 11. Culpa, 11. Miedo. Ah, espérame. Como 9 o como algo así. 5. El 5, ok. ¿Qué nos causa alegría también, no? ¿Qué nos impulsa a lograr algo? ¿Qué nos genera alegría? Porque esa es también nuestra brújula. ¿Qué nos causa tristeza? ¿Qué tristezas tenemos sin procesar? ¿Y qué nos está diciendo la tristeza? ¿Qué Tristeza, reflexión capítulo 9. nos está invitando, no? El enojo también. Alegría, capítulo 21. Muy bien. El enojo. ¿Qué enojos traigo? Y el enojo que resuelve, ¿no? Como dice Norberto Levi, ¿qué intenta resolver mi enojo? ¿Qué traigo ahí atorado, no? O cuáles son las frustraciones que tengo acumuladas. ¿Qué me estás poniendo aquí a buscar, ¿no? Frustración, ¿o cuál dijiste? Sí, frustración. Capítulo 19. Capítulo 19. Entonces, ¿qué me dice la frustración, no? ¿Qué no he logrado? ¿Qué necesito, qué quiero lograr, que no he podido hacerlo? Entonces, todo esto, todas estas y muchas más que hay, que no sé, a lo mejor no he mencionado todas de las que las hemos hablado y además hay muchas otras más. Pero las emociones me van a decir qué sí y qué no. Yo creo que es el punto central. ¿Qué sí y qué no? ¿A qué sí le entro, a qué no le entro? Para entonces decir qué es importante para mí y establecer esas prioridades, ¿no? Excelente. Así es que, bueno, Diana, de esto queríamos hablar el día de hoy. Tal vez podríamos seguir hablando de esto, pero bueno, ya el tiempo lo tenemos encima y es prioridad cumplir con nuestras siguientes actividades. Así es que, pues esperamos que esto les haga sentido, que les ayude a definir cuando hablamos de propósitos de año nuevo y que incluso tú decías, bueno, hay como una a lo mejor una corriente de pensamiento, no sé cómo decirle, que bien tiene que ver más como con lo espiritual o metafísico, que te dice que los propósitos los hagas en primavera o algo así, ¿no? Sí. Pero bueno, es como tradición. Yéndonos como con el común denominador. Pues es tradición. Los hacemos en enero. Hacer propósitos, definir propósitos a principios de año. Entonces, ¿qué tal si para definir esos propósitos tomamos en cuenta cuáles son las prioridades que tenemos, cuáles son qué prioridades necesitamos cambiar y pues tomar en cuenta esto que les hemos compartido y ver qué pasa con sus propósitos? Si sus propósitos tienen algún realmente impacto. Son prioridades. Exacto, en propósitos. Si yo decía, mi propósito es ir al gimnasio, y hacen este ejercicio si siguen queriendo ir al gimnasio como propósito. Porque es que es típico, ¿no? En enero, mi propósito es bajar de peso, mi propósito es hacer ejercicio, mi propósito es ir al gimnasio, como dices. Pero a ver, detrás de ese propósito significa que tendría que ponerme a mí como prioridad y dedicarme el tiempo para ir al gimnasio, para hacer ejercicio, para a lo mejor tener que ir con una nutrióloga para que me establezca un nuevo régimen alimenticio. O sea, si mi propósito es de la salud física, estoy consciente y estoy dispuesta a que me voy a poner a mí como prioridad para realizar los cambios necesarios para realmente cumplir ese propósito. Porque si no, nada más es una lista del súper o una carta a Santa Claus que la voy a dejar ahí a ver si milagrosamente se cumple sola. Así es. No, entonces mis propósitos deben ir acorde a lo que realmente son mis prioridades. Así es. Entonces, pues los invitamos a que hagan este ejercicio y nos compartan cómo les va.
Y si resulta que dentro de sus prioridades y sus propósitos está su bienestar físico y son mujeres y están en la ciudad de Querétaro, pues pueden ir a Strong Fitness. Strong Fitness, exactamente. Y si dentro de sus prioridades, también de sus propósitos, es desarrollar su inteligencia emocional, bueno, pues entonces aquí estamos nosotros para que sigan aprendiendo, escuchando. Pero fíjate, todo esto es ponerme en prioridad a mí mismo. Mi bienestar físico, mi bienestar emocional, mi bienestar mental. Pero para eso tengo que dedicarme recursos, tiempo, dinero, esfuerzo a mí mismo. Así es. Entonces, bueno, en eso van las prioridades. ¿Cómo necesito priorizar para que eso que es realmente importante para mí se pueda llevar a cabo? ¿Qué necesito meter? ¿Qué necesito sacar de mi lista? ¿No? Para realmente cumplir mis propósitos de año, porque si no llega diciembre, ahorita revisa tus propósitos que hiciste en enero del 2019 y a ver cuántos... Si le pusiste palomita y cuántos, ay no, este no me lo llevo para el siguiente año. Entonces, bueno, Diana, pues, ¿qué te parece si vamos concluyendo? Vamos hablando de nuestros aprendizajes, nuestras conclusiones de este tema. Pues creo que algunas de las cosas que iba a concluir ya las acabo de decir, Mike. Me parece buenísimo este tema que trataste hoy. Me parece totalmente acorde, sobre todo, te digo, con esta época del año de que queremos establecer nuestros propósitos y creo que un paso atrás es establecer o identificar cuáles son nuestras prioridades. Realmente aquí es donde me doy cuenta si lo que yo quería hacer son prioridades, son deseos, son necesidades y me sirvió mucho la plática que tuvimos el día de hoy para ir identificando, para ir clasificando lo que realmente es mi prioridad en este momento, que derivado de ahí se pueden mover muchas cosas. Entonces me sirvió mucho empezar a establecer mis prioridades desde el día de hoy y me van a servir pues a lo mejor el resto del año, pero no solo ahí, sino el resto de mi vida. Tener esta visión de a dónde quiero llegar y de dónde quiera llegar, entonces ir marcando el caminito para poder estar ahí. Muy bien, excelente. Gracias por tus conclusiones, por lo que compartes, Diana. Yo me viene una frase a la mente que hemos compartido en algún momento cuando hemos hablado, por ejemplo, del lenguaje, ¿no? Que dice que el lenguaje no es inocente, ¿no? Una frase ahí de la ontología del lenguaje. Dice, el lenguaje no es inocente, revela algo. Entonces yo también podría decir que nuestro comportamiento no es inocente. Revela dónde están nuestras prioridades. Entonces creo que es una muy buena oportunidad el hacer esa reflexión, ese autoanálisis, para a través de nuestros comportamientos darnos cuenta cuáles son nuestras verdaderas prioridades y entonces poder hacer los ajustes que necesitemos. Así es que, pues ahí está la invitación, ¿no? A observarnos. Diana, con esto nos despedimos. Así es, muchas gracias por escucharnos en este inicio de año. Un abrazo muy caluroso, lleno de muchos buenos deseos para este año que comienza. Y bueno, les dejo mi correo para que se puedan comunicar conmigo. Mi correo es diana.gomez@expresaremociones.com. Y mi correo es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Ya saben que también nos pueden escuchar a través de nuestra página de internet, expresaremociones.com, a través de Facebook, en Expresar Emociones, Emociones y Bienestar, a través de YouTube, como Expresar Emociones, Spotify, iVoox, Apple Podcast. Y bueno, sigamos compartiendo todo lo relacionado con las emociones y todo para estar en bienestar. Creo que cada vez vamos sumando y mientras más seamos que vivamos en bienestar, creo que cada uno va aportando su granito de arena para hacer de este mundo un lugar más pleno, tranquilo. Y en bienestar para todos. Así es. Así es que bienvenidos a este año 2020. Muchas gracias por habernos acompañado el año pasado. Muchas gracias a quienes nos empiezan a acompañar en este año. Y nos escuchamos la próxima semana.